El aire en el aeropuerto internacional LaGuardia zumbaba de caos. Era una tarde típica de abril de 2025, y la terminal era un torbellino de pasos apresurados, maletas rodantes y anuncios amortiguados que crepitaban por los altavoces. Los pasajeros corrían hacia sus puertas de embarque, algunos sujetando tazas de café, otros mirando sus teléfonos, todos atrapados en la prisa del viaje. La puerta de embarque de primera clase para el vuelo 512 de Geraisen Airlines no era la excepción. Una larga fila serpenteaba por el área, llena de hombres de negocios bien vestidos, familias con ropa de diseñador y algunos viajeros solitarios revisando sus tarjetas de embarque. La atmósfera era tensa, como un resorte enrollado a punto de romperse. Hola, amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas de historias como esta, te invito a darle like a este video y suscribirte al canal para ayudarme a traerte más historias geniales. ¿Alguna vez te han tratado injustamente simplemente por tu apariencia? Comparte tus experiencias en los comentarios. Y si estás en contra de los prejuicios y la injusticia, presiona el botón de suscripción ahora mismo y escribe justicia, junto con el lugar desde donde nos ves, en la sección de comentarios. Mantente atento, esta es una historia de poder silencioso, giros impactantes y el karma definitivo. En medio de la multitud, una mujer destacaba, no porque exigiera atención, sino porque parecía no necesitarla. Amelia Thompson, una mujer negra de poco más de 60 años, se movía con una gracia silenciosa que apartaba el caos a su alrededor. Su cabello sal y pimienta estaba peinado en suaves rizos, enmarcando un rostro marcado con algunas arrugas que hablaban de sabiduría y resistencia. Llevaba un sencillo abrigo verde esmeralda, cuyas líneas limpias insinuaban una elegancia discreta, y sostenía un bastón de madera con un mango tallado intrincadamente, un símbolo tanto de apoyo como de autoridad. Los ojos marrón profundo de Amelia estaban tranquilos pero agudos, escaneando el área de la puerta de embarque con una mirada que sugería que ya lo había visto todo antes. Se dirigió hacia el carril de primera clase, su bastón golpeando suavemente el suelo pulido, cada sonido firme y deliberado. Cerca de allí, Sarah Bennett, una joven asistente de vuelo de finales de sus 20 años, estaba de pie en la puerta de embarque, su cabello rubio recogido en un moño apretado. Su uniforme azul marino de Geraisen Airlines impecable e inmaculado. La placa con el nombre de Sarah brillaba bajo las luces fluorescentes, y su postura era rígida, exudando la autoridad que se había ganado como jefa de cabina de primera clase. Conocida por su carácter estricto, se enorgullecía de mantener el orden, especialmente en la sección de élite donde solo pertenecían los pasajeros correctos. Sus ojos azules recorrían la multitud, escaneando tarjetas de embarque y listas de pasajeros en su tableta con precisión mecánica. Pero debajo de su exterior pulido, Sarah albergaba una arrogancia silenciosa, una creencia de que podía detectar quién pertenecía, y quién no, con una sola mirada. La colisión ocurrió en un instante. Sarah, distraída con su tableta, se apresuró hacia el podio de la puerta, sus tacones resonando con fuerza. Amelia, entrando en el carril de primera clase, estaba en su camino. Sus hombros se rozaron y el bastón de Amelia tambaleó en su mano, casi cayendo al suelo. Amelia lo atrapó rápidamente, sus dedos apretándose alrededor del mango tallado, pero el sobresalto la hizo detenerse, frunciendo ligeramente el ceño. Sarah se detuvo bruscamente, sus ojos alzándose para encontrarse con los de Amelia. Por un momento, ninguna habló. El aire entre ellas crepitaba con una tensión no dicha. Disculpe, dijo Sarah, su voz fría y cortante, necesita hacerse a un lado. Este carril es solo para pasajeros de primera clase. Su mirada recorrió a Amelia, tomando nota de su sencillo abrigo, su bastón, su piel oscura. Los labios de Sarah se apretaron en una línea delgada, su expresión una mezcla de molestia y sospecha, como si la presencia de Amelia fuera un inconveniente que no había planeado. Amelia no se inmutó. Se irguió, su bastón firmemente plantado en el suelo, y sostuvo la mirada de Sarah con una intensidad serena que parecía atravesar la arrogancia de la mujer más joven.
Sé perfectamente dónde estoy parada, gracias, respondió Amelia, su voz suave pero cargada de acero. Cada palabra llevaba una autoridad natural, de esas que no necesitan alzar la voz para hacerse escuchar. Los pasajeros cercanos redujeron el paso, sus ojos volteándose hacia las dos mujeres, sintiendo que algo estaba a punto de suceder. Las mejillas de Sara se sonrojaron, un destello de irritación cruzando su rostro. No estaba acostumbrada a que la desafiaran, especialmente no por alguien que, en su mente, no encajaba en el molde de primera clase. Para Sara, primera clase era para ejecutivos ricos con trajes a medida, no para una mujer negra mayor con un bastón y un comportamiento tranquilo. Su prejuicio, enterrado pero siempre presente, salió a la superficie, nublando su juicio. Necesito ver su tarjeta de embarque, dijo, su tono ahora más agudo, lo suficientemente fuerte como para atraer más atención. Esta área es reservada, y no podemos permitir que la gente deambule donde no pertenece. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de implicación. Algunos pasajeros soltaron suaves jadeos, intercambiando miradas. Un joven empresario, Michael Carter, se detuvo cerca de la puerta, su mano apretándose alrededor de su maletín mientras observaba el desarrollo de la escena. Una mujer de mediana edad, Laura Evans, se ajustó las gafas, su expresión dividida entre la preocupación y la duda. Los murmullos de la multitud aumentaron, pero nadie dio un paso al frente. La mano de Amelia se apretó brevemente sobre su bastón, pero su rostro permaneció sereno, sus ojos fijos en los de Sara. No alzó la voz ni mostró enojo. En cambio, inclinó ligeramente la cabeza, su mirada profundizándose, como si pudiera ver directamente el alma de Sara. Estás cometiendo un gran error, dijo Amelia, su voz firme y baja, cada palabra cargada de un peso que hacía que el aire se sintiera más denso. No era una amenaza, sino una advertencia, pronunciada con una calma que hizo estremecer a quienes estaban lo suficientemente cerca para escuchar. Sara parpadeó, sorprendida por la serenidad inquebrantable de la mujer mayor. Por un instante fugaz, la duda cruzó por sus ojos, pero su orgullo la sofocó rápidamente. Se irguió, levantando la barbilla con desafío. Solo estoy haciendo mi trabajo, espetó Sara, acercándose, su tableta apretada como un escudo. Si no puede mostrarme un boleto válido de primera clase, tendrá que moverse. Ahora. El área de la puerta de embarque se volvió más silenciosa, el zumbido del aeropuerto desvaneciéndose a medida que más ojos se volvían hacia la confrontación. Amelia se mantuvo firme, su postura regia a pesar del insulto. La tensión era palpable, como el momento antes de que estalle una tormenta. Ninguna de las dos mujeres lo sabía aún, pero este breve encuentro sería la chispa que encendería una cadena de acontecimientos, exponiendo verdades, rompiendo suposiciones y cambiando vidas para siempre. El aire en la puerta de embarque de primera clase del Aeropuerto Internacional LaGuardia se volvió espeso de tensión. El murmullo de las conversaciones de los pasajeros y los anuncios por altavoz se desvaneció mientras todas las miradas se fijaban en Amelia Thompson y Sara Bennett, atrapadas en un enfrentamiento que parecía a punto de estallar en cualquier momento. Amelia, la serena mujer negra de unos 60 años, estaba de pie con su bastón de madera tallada firmemente plantado en el suelo pulido, su abrigo verde esmeralda captando la luz fluorescente. Sus ojos marrón profundo sostenían la mirada de Sara, inquebrantables pero no airados, irradiando una fuerza tranquila que parecía incomodar a la mujer más joven. Sara, la asistente de vuelo rubia con su uniforme impecable de Horizon Airlines, apretaba su tableta con fuerza, su rostro enrojecido de irritación. Su demanda anterior del boleto de Amelia había sido recibida con una resistencia serena que no había esperado, y ahora se sentía desafiada frente a la creciente multitud. La voz de Sara cortó el silencio, aguda y lo suficientemente fuerte como para hacer estremecer a los pasajeros cercanos. Le dije que esta área es solo para pasajeros de primera clase, dijo, sus ojos azules entornándose. Si tiene un boleto, muéstrelo ahora, o hágase a un lado. Las palabras llevaban un filo, una mezcla de autoridad y algo más feo,
un prejuicio que Sara ni siquiera reconocía en sí misma. Para ella, Amelia no encajaba en la imagen de un viajero de primera clase. Sin traje a medida, sin joyas ostentosas, solo un sencillo abrigo, un bastón y una piel oscura que, en la mente sesgada de Sara, la marcaba como fuera de lugar. La multitud murmuró, algunos moviéndose incómodamente, otros estirando el cuello para ver qué sucedería a continuación. Amelia no vaciló. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo con una lentitud deliberada, sus movimientos gráciles a pesar del peso de la acusación de Sara. Sacó un portadocumentos de cuero elegante y lo abrió para revelar un pase de abordar de primera clase, el logo de Geraisen Airlines brillando en el papel. Aquí, dijo, su voz suave pero firme, extendiendo el boleto hacia Sara. Esto debería aclarar las cosas. Su tono era cortés, pero sus ojos tenían un destello de desafío, como si retara a Sara a encontrar algún defecto en la verdad. Sara arrebató el boleto, sus dedos temblando ligeramente por la adrenalina que recorría su cuerpo. Escaneó los detalles, asiento 1A, primera clase, Amelia Thompson, sus labios apretándose aún más con cada palabra. El boleto era innegablemente válido, pero el orgullo de Sara no le permitía ceder. Sentía los ojos de la multitud sobre ella, juzgándola, esperando. Admitir que estaba equivocada significaría perder prestigio, y Sara no podía soportarlo. En cambio, redobló su postura, su voz elevándose. Esto no prueba nada, dijo, sosteniendo el boleto como si fuera una prueba de un crimen. La gente intenta colarse en primera clase todo el tiempo. No voy a dejarla pasar hasta estar segura. Un suspiro recorrió la multitud. Michael Carter, el joven empresario que estaba cerca, apretó el maletín con más fuerza, frunciendo el ceño. Había estado observando a Amelia desde que se acercó a la puerta, percibiendo algo extraordinario en su tranquila actitud. Ahora, sintió una punzada de inquietud, reconociendo la injusticia que se desarrollaba pero sin estar seguro de si debía intervenir. Laura Evans, la abogada de mediana edad que ajustaba sus gafas, susurró a la persona junto a ella, «Esto se está saliendo de control». Los murmullos de los pasajeros crecieron, una mezcla de conmoción y curiosidad, pero nadie se movió para intervenir. La escena era demasiado cruda, demasiado impredecible. La expresión de Amelia no cambió, pero su mano se apretó brevemente sobre su bastón. Inclinó la cabeza, estudiando a Sara con una mirada que parecía ver a través del potencial no realizado en el alma de Sara. «Estás cometiendo un gran error», dijo, su voz baja y firme, cada sílaba cargada de un peso que silenció a la multitud. No era una amenaza, sino una afirmación, pronunciada con tal certeza que estremeció a quienes estaban lo suficientemente cerca para escuchar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas de significado, como si Amelia supiera algo que Sara ignoraba, algo que cambiaría todo. Sara se congeló, su confianza vacilando por un instante. La calma de Amelia era desconcertante, como una tormenta acumulando fuerza bajo la superficie. Pero el ego de Sara, alimentado por años de prejuicios no cuestionados, la empujó hacia adelante. Se acercó, su rostro a centímetros del de Amelia, y señaló hacia la fila de clase económica. «Usted no pertenece aquí», dijo, su voz goteando desprecio. «Gente como usted no puede pasearse en primera clase. Hágase a un lado o llamaré a seguridad». La multitud soltó un suspiro, las palabras cayendo como una bofetada. «Gente como usted». La frase resonó, cruda y fea, exponiendo el racismo que Sara ni siquiera sabía que llevaba dentro. La mandíbula de Michael Carter se tensó, su teléfono ya en mano, grabando discretamente la escena. Laura Evans se tapó la boca, los ojos abiertos de indignación. El área de la puerta se sentía como un polvorín a punto de estallar. Amelia, sin embargo, no se inmutó. Se irguió aún más, su bastón un pilar de fuerza, y sostuvo la mirada de Sara con una expresión de profunda decepción, no de ira.
Era una mirada que hería más profundamente que cualquier grito, un juicio silencioso que hizo que el corazón de Sara se acelerara con una incomodidad que no podía nombrar. Acaba de cometer el mayor error de su carrera, dijo Amelia, su voz firme, casi suave, pero con un poder que hizo que el aire se sintiera eléctrico. La multitud contuvo la respiración, percibiendo que este momento ya no era solo un desacuerdo, era el comienzo de algo mucho más grande, algo que se extendería mucho más allá de las puertas de La Guardia. La puerta de embarque en el Aeropuerto Internacional La Guardia se sentía como un escenario donde el tiempo se había detenido. La multitud de pasajeros, antes envuelta en el habitual caos de viaje, ahora permanecía inmóvil, con los ojos clavados en el drama que se desarrollaba entre Amelia Thompson y Sarah Bennett. El aire estaba cargado, impregnado por la punzada de las palabras de Sarah, gente como usted no pertenece aquí, que colgaban como una nube oscura sobre la fila de primera clase del vuelo 512 de Geraisen Airlines. Amelia, la mujer negra de unos 60 años, permanecía erguida a pesar del insulto, su abrigo verde esmeralda captando la dura luz fluorescente, su bastón de madera tallada un ancla firme sobre el suelo pulido. Sus profundos ojos marrones mantenían la mirada de Sarah, no con ira, sino con una profunda decepción que parecía perforar la terquedad de la mujer más joven. Sarah, la asistente de vuelo rubia con su impecable uniforme azul marino, estaba visiblemente alterada. Su rostro enrojecido, sus manos temblando mientras sujetaba el pase de abordar válido de Amelia. Los murmullos de la multitud crecieron, un zumbido bajo de conmoción e incomodidad que se extendía por el área de la puerta. Los pasajeros intercambiaban miradas, algunos susurrando, otros mirando abiertamente. La acusación de Sarah, impregnada de un prejuicio racial innegable, había cruzado una línea, y todos lo sentían. Sin embargo, nadie se movía. El peso del momento era demasiado grande, la escena demasiado cruda, como ver un accidente automovilístico en cámara lenta. Michael Carter, el joven empresario con un elegante traje gris, estaba cerca del borde de la multitud, su maletín olvidado en su mano. Él había estado observando a Amelia desde que se acercó a la puerta, atraído por su tranquila autoridad. Ahora, su estómago se retorcía al ver la injusticia desarrollarse. Sacó su teléfono, su pulgar suspendido sobre el botón de grabar, sintiendo que esto podría convertirse en algo más que una simple discusión pasajera. Esto no está bien, murmuró para sí mismo, pero sus pies permanecieron enraizados, dividido entre intervenir o mantenerse al margen de los problemas. Laura Evans, una abogada de mediana edad con el cabello castaño rojizo corto, estaba parada a unos pocos metros, sus gafas deslizándose por su nariz mientras miraba con incredulidad. Apretaba su bolso con fuerza, sus nudillos blancos. Ella no hizo nada malo, susurró Laura a la mujer junto a ella, quien asintió nerviosamente. El corazón de Laura latía con furia, pero, como Michael, dudaba. ¿Qué podría decir? ¿Empeoraría las cosas? El silencio de la multitud era ensordecedor, un fracaso colectivo de actuar que hacía que la puerta se sintiera más pequeña, asfixiante. Sarah, sintiendo el escrutinio de la multitud, se puso más agitada. La calma de Amelia era como un espejo, reflejando el propio desmoronamiento de Sarah. Solo estoy haciendo mi trabajo, espetó Sarah, su voz ahora más alta, casi desesperada. Señaló a Amelia, aún con el boleto en la mano. ¿Crees que puedes simplemente entrar aquí y actuar como si pertenecieras? He visto a personas intentar engañar para meterse en primera clase antes, y no voy a caer en eso. Sus palabras eran un escudo, pero solo la hundían más en un hoyo, cada una cargada del prejuicio que ni siquiera reconocía en sí misma. La multitud volvió a jadear, esta vez más fuerte. Algunos pasajeros negaban con la cabeza, sus rostros tensos de desaprobación. Una madre acercó a su hijo, protegiéndolo de la escena. Un hombre mayor con una chaqueta de tweed murmuró, eso está fuera de lugar, pero su voz se perdió entre el creciente murmullo. El pulgar de Michael presionó grabar, la luz roja de su teléfono parpadeando mientras capturaba la explosión de Sarah.
La mano de Laura se movió, como si fuera a dar un paso adelante, pero se detuvo, sus labios apretados en una línea delgada. La multitud era un mar de emociones encontradas, ira, simpatía, miedo, pero nadie se atrevía a romper el hechizo del momento. Amelia, imperturbable ante la diatriba de Sara, se agachó lentamente para ajustar su agarre en su bastón. El pequeño gesto fue deliberado, elegante, un marcado contraste con la energía frenética de Sara. Se enderezó, sus ojos fijos en los de Sara con una intensidad que hizo que la joven se estremeciera. Acabas de cometer el mayor error de tu carrera, dijo Amelia, su voz suave pero penetrante, como una campana resonando en una habitación silenciosa. Las palabras no fueron gritadas, pero llevaban una certeza escalofriante, una promesa de que este momento tendría consecuencias que Sara aún no podía imaginar. Sara contuvo la respiración, su desafío vacilando. Por un instante, sus ojos miraron hacia la multitud, viendo su juicio, sus teléfonos levantados, susurros. Se sintió expuesta, acorralada, pero su orgullo no le permitió retroceder. No me amenace, dijo, su voz temblorosa pero aún aguda. Estoy protegiendo los estándares de esta aerolínea. Si no puede probar que pertenece aquí, no abordará. Los murmullos de la multitud crecieron, una mezcla de incredulidad e ira. Ella mostró su boleto, gritó una joven en el fondo, su voz temblando de valentía. Otros asintieron, pero nadie más habló. El teléfono de Michael permaneció firme, capturando cada palabra. Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas, su corazón doliéndose por Amelia, quien permanecía sola frente a la crueldad de Sara. El rostro de Amelia permaneció sereno, pero su mirada tenía una profundidad que inquietaba a la multitud, una fuerza que no necesitaba gritar para sentirse. En ese momento congelado, el área de la puerta ya no era solo un lugar para tomar un vuelo. Era un campo de batalla de valores, donde el prejuicio chocaba con la dignidad y el silencio hablaba tan fuerte como las palabras. La advertencia de Amelia resonaba en el aire, una profecía silenciosa de la tormenta que estaba por venir, mientras Sara se encontraba al borde de un error que cambiaría su vida para siempre. Horas antes del tenso enfrentamiento en la puerta de embarque de primera clase, el salón VIP del Aeropuerto Internacional de LaGuardia ofrecía un marcado contraste con el caótico terminal exterior. El salón era un refugio de lujo, con una iluminación suave que proyectaba un cálido resplandor sobre sillones de cuero y mesas de madera pulida. El leve tintineo de copas y el murmullo de conversaciones discretas llenaban el aire, un mundo aparte de las bulliciosas multitudes más allá de las puertas de vidrio esmerilado. Pasajeros con trajes a medida sorbían café o tecleaban en sus portátiles, sus rostros relajados en la comodidad de la exclusividad. En medio de este ambiente refinado, Amelia Thompson estaba sentada junto a una gran ventana con vista a la pista, su presencia tanto discreta como imponente. Amelia, una mujer negra de poco más de 60 años, irradiaba una elegancia tranquila. Su abrigo verde esmeralda colgaba ordenadamente sobre el brazo de su silla, revelando una sencilla blusa blanca adornada con un pañuelo plateado que captaba la luz. Su cabello, entrecano y peinado en suaves rizos, enmarcaba un rostro surcado por algunas arrugas que hablaban de una vida bien vivida. En su mano descansaba su bastón de madera tallada, cuyo intrincado mango era un testimonio de su atención al detalle. Los profundos ojos marrones de Amelia estaban pensativos mientras observaba los aviones rodar por la pista, su expresión serena pero cargada de una profundidad que insinuaba historias no contadas. No hacía ningún esfuerzo por llamar la atención, y sin embargo, su presencia parecía cambiar el aire a su alrededor, de forma sutil pero innegable. Al otro lado del salón, Michael Carter, un joven empresario de poco más de 30 años, estaba sentado en una pequeña mesa, su traje gris oscuro impecable. Estaba concentrado en su portátil, preparando una reunión, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia Amelia. Había algo en ella, su aplomo, su quietud, que le intrigaba. Michael viajaba con frecuencia y no era ajeno al salón VIP, pero hoy sentía algo diferente, como si la sala albergara a alguien extraordinario.
No podía precisar por qué, pero sentía que Amelia no era una viajera ordinaria. Su autoridad tranquila, la forma en que se conducía, le recordaba a los poderosos ejecutivos que había conocido en salas de juntas, pero ella la llevaba con una humildad que la distinguía. Entonces Sarah Bennet entró en el salón, su uniforme azul marino de Geraisen Airlines impecable, su cabello rubio recogido en un moño apretado. Acababa de comenzar su turno y revisaba la lista de pasajeros de primera clase del vuelo 512. Sus ojos azules escanearon la sala con la eficiencia de alguien que se enorgullece del control. Cuando su mirada se posó en Amelia, se detuvo. Sus labios se apretaron en una línea delgada y su ceño se frunció ligeramente. Para Sarah, Amelia no pertenecía allí. Sin bolso de diseñador, sin reloj ostentoso, solo un abrigo sencillo y un bastón, y, en la mente prejuiciosa de Sarah, el color de piel equivocado para un espacio de élite. Ver a una mujer negra sentada cómodamente en el salón VIP, como si fuera su lugar legítimo, despertó una incomodidad que Sarah no cuestionó. Sarah se acercó al mostrador de recepción, sus tacones resonando con fuerza sobre el piso de madera. Esa mujer junto a la ventana, dijo en voz baja al recepcionista, un joven con una sonrisa educada. ¿Es realmente una pasajera de primera clase? Su tono era escéptico, sus ojos volviendo a Amelia con una mezcla de duda y desdén. El recepcionista, sorprendido por la pregunta, miró su pantalla. Sí, señorita Bennet, respondió. Está en el asiento 1A para el vuelo de hoy. Amelia Thompson. El ceño de Sarah se profundizó. No respondió, pero su mente bullía de suposiciones. Tenía que haber un error. En su experiencia, los pasajeros de primera clase eran hombres de negocios adinerados o celebridades, no mujeres negras mayores de apariencia modesta. Su prejuicio, arraigado y no examinado, pintaba a Amelia como una intrusa, alguien que debía haberse colado o haber explotado alguna falla del sistema. Sarah lanzó otra mirada a Amelia, su mirada deteniéndose en el bastón, en el pañuelo, en la manera tranquila en que Amelia sorbía su té. Solo alimentaba su incomodidad, un resentimiento silencioso que no nombraba pero que sentía profundamente. Michael, aún observando desde su mesa, notó la reacción de Sarah. Vio la manera en que sus ojos se entrecerraban, el sutil movimiento de su cabeza mientras se alejaba del mostrador. Había visto esa expresión antes, juicio disfrazado de profesionalismo, y eso le hizo revolver el estómago. No conocía a Amelia, pero podía decir que Sarah estaba cometiendo un error, subestimando a una mujer que se movía con la clase de fortaleza que no necesitaba presumir. Apuntó una nota en su planificador, un recordatorio para sí mismo, averiguar quién es ella. Tenía la sensación de que la historia de Amelia valía la pena conocerla. Sarah salió del salón, su lista de pasajeros apretada con fuerza en la mano, su mente ya decidida. No había forma de que Amelia perteneciera a primera clase, y cuando llegara la oportunidad, Sarah pondría las cosas en su lugar. Su prejuicio ya había echado raíces, cegándola a la elegancia discreta de Amelia y al poder silencioso en su mirada. Mientras Amelia se sentaba junto a la ventana, ajena al creciente resentimiento de Sarah, ajustaba su pañuelo plateado y daba otro sorbo de té, sus pensamientos lejos de la tormenta que se avecinaba. Estaba acostumbrada a las miradas escépticas, a ser subestimada. Era un peso que había cargado durante décadas y que solo la había hecho más fuerte. El salón seguía sereno, pero las semillas del conflicto ya habían sido sembradas. En unas pocas horas, las suposiciones de Sarah chocarían con la verdad de Amelia, desencadenando una serie de eventos que sacudirían el aeropuerto y a todos los presentes. La puerta de embarque de primera clase del Aeropuerto Internacional LaGuardia era una olla de presión, el aire denso con el peso de las palabras venenosas de Sarah Bennet y la calma inquebrantable de Amelia Thompson. La multitud de pasajeros del vuelo 512 de Geraisen Airlines permanecía congelada, susurros silenciados mientras la confrontación alcanzaba su punto de ebullición.
Sara, la azafata rubia de uniforme azul marino, sostenía el boleto válido de primera clase de Amelia, su rostro enrojecido por una mezcla de ira y desafío. Sus ojos azules ardían con una necesidad de imponer control, su prejuicio cegándola ante la verdad que tenía frente a sus ojos. Amelia, la mujer negra de unos 60 años, se mantenía erguida con su abrigo verde esmeralda, su bastón de madera tallada firme sobre el piso pulido. Sus profundos ojos marrones sostenían la mirada de Sara, no con rabia, sino con una decepción penetrante que hizo que la joven se estremeciera. La voz de Sara temblaba con furia apenas contenida. «Usted no pertenece aquí», repitió, sus palabras cortando el tenso silencio. «Ya estoy harta de gente que cree que puede colarse en primera clase con boletos falsos». La acusación era infundada, el pase de abordar de Amelia, claramente marcado para el asiento 1A, estaba en la mano de Sara, pero el orgullo de Sara no le permitía dar marcha atrás. Los ojos de la multitud se clavaban en ella, una mezcla de shock y juicio, pero ella apenas lo notaba. Todo lo que veía era la calma de Amelia, un desafío silencioso que sentía como un insulto a su autoridad. «Muéstreme otra cosa que pruebe que este es su boleto, o llamaré a seguridad», exigió Sara, su voz elevándose hasta casi gritar. La expresión de Amelia no vaciló. Inclinó ligeramente la cabeza, su pañuelo plateado captando la luz mientras hablaba con una voz suave pero firme. «Le he dado mi boleto», dijo. «Es válido. Si tiene dudas, verifique en el sistema. Pero no voy a quedarme aquí para ser insultada sin razón». Sus palabras eran medidas, cada una cargada de un peso que hizo que la multitud se inclinara hacia adelante, sintiendo el poder detrás de su autocontrol. Michael Carter, el joven empresario que grababa con su teléfono, sentía su corazón latir con fuerza. Sabía que Amelia tenía la razón, pero la agresividad de Sara estaba fuera de control. Laura Evans, la abogada que estaba cerca, aferraba su bolso, su rostro pálido de indignación, aunque permanecía en silencio, paralizada por la intensidad del momento. Las manos de Sara temblaban mientras sostenía el boleto, su mente era una tormenta de frustración y prejuicio. La compostura de Amelia era exasperante, un espejo que reflejaba el colapso de Sara. Sentía la mirada de la multitud, el peso de su juicio, y eso la empujó al borde. En un arrebato de rabia incontrolada, Sara dio un paso adelante y agarró el bastón de Amelia, como si quisiera obligarla a moverse. Amelia levantó instintivamente su mano para protegerlo, y la palma de Sara golpeó los dedos de Amelia con una bofetada aguda. El sonido resonó como un disparo en la silenciosa área de la puerta de embarque, seguido por el estruendo del bastón de Amelia golpeando el suelo. La multitud jadeó, una inhalación colectiva que pareció succionar el aire de la sala. El bastón de Amelia, símbolo de su dignidad, yacía sobre el frío mármol, su mango tallado brillando bajo las luces. Por primera vez, un destello de disgusto cruzó el rostro de Amelia, sus labios se tensaron mientras miraba el bastón en el suelo, y luego de nuevo a Sara. La multitud quedó atónita, algunos pasajeros se taparon la boca, otros levantaron sus teléfonos para grabar. La mano de Michael temblaba mientras seguía filmando, su mandíbula apretada. Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas, su voz atrapada en su garganta. Como pudo hacerlo, susurró una mujer en el fondo, pero nadie respondió. La puerta de embarque se sentía como una sala de tribunal, y Sara acababa de cometer un acto imperdonable. Sara, en lugar de retroceder, avanzó, su voz chillona de arrogancia. «Te dije que personas como tú no pertenecen aquí», gritó, levantando el boleto de Amelia. Luego, en un momento que la perseguiría, rompió el boleto en pedazos, el desgarrador sonido del papel rasgándose atravesó el silencio. Los fragmentos revolotearon hasta el suelo, aterrizando cerca del bastón como evidencia dispersa de su error. La multitud estalló en murmullos, una ola de incredulidad e ira los envolvió. «Esto es indignante», gritó un hombre en traje, con la voz temblorosa. Otros asintieron, sus rostros tensos de disgusto, pero aún así, nadie dio un paso al frente.
Amelia se agachó lentamente, sus movimientos gráciles a pesar del insulto, y recogió su bastón. Se enderezó, su mirada se fijó en la de Sara con una frialdad que hizo que la joven retrocediera. ¿Estás segura de que quieres asumir la responsabilidad de lo que acabas de hacer?, preguntó Amelia, su voz baja y pesada, cada palabra una advertencia que heló a la multitud. No era ira lo que había en su tono, sino una profunda e inquebrantable certeza, como si supiera las consecuencias que Sara aún no podía ver. La actitud desafiante de Sara vaciló, sus ojos se movieron nerviosamente hacia los fragmentos del boleto en el suelo. El pánico parpadeó en su pecho, pero su orgullo se mantuvo firme. Estoy protegiendo esta aerolínea, dijo, su voz ahora más débil, casi suplicante. Si quieres hacer una escena, adelante. Estoy lista para eso. Pero sus palabras sonaron huecas, ahogadas por el creciente descontento de la multitud. El teléfono de Michael capturaba cada segundo, la luz roja encendida. Las manos de Laura temblaban, su resolución vacilaba mientras consideraba hablar. La puerta de embarque ya no era solo un lugar para abordar un avión, era un escenario donde el prejuicio había quedado expuesto, y la dignidad de Amelia era su única defensa. La puerta de embarque de primera clase en el Aeropuerto Internacional de LaGuardia era un cuadro congelado, el aire pesado con las secuelas del impactante acto de Sarah Bennett. Los pedazos rotos del boleto de primera clase de Amelia Thompson yacían esparcidos en el piso de mármol pulido, un símbolo marcado del prejuicio desenfrenado de Sara. La multitud de pasajeros del vuelo 512 de Geraisen Airlines estaba de pie en un silencio atónito, sus teléfonos en alto, capturando la escena que se había convertido en un espectáculo público. Amelia, la mujer negra de unos 60 años, se mantenía firme con su bastón de madera tallada en mano, su abrigo verde esmeralda brillando bajo la luz fluorescente. Sus ojos marrón oscuro estaban fijos en Sara, no con ira, sino con una fría decepción que parecía pesar más que cualquier grito. Sara, la azafata rubia, estaba pálida, sus manos temblaban al darse cuenta de la gravedad de lo que había hecho, pero su orgullo la mantenía en su lugar. Desafiante a pesar de los crecientes murmullos de indignación de la multitud. Entonces, el sonido de pasos rápidos rompió el sofocante silencio. Las cabezas se volvieron mientras un hombre alto, con un traje negro impecable, se acercaba a la puerta de embarque, su presencia imponía atención inmediata. David Harrison, el gerente senior de Geraisen Airlines, era una figura conocida por su liderazgo estricto pero justo. Su cabello entrecano estaba cuidadosamente peinado, sus ojos oscuros eran agudos mientras escaneaban la escena. La multitud se apartó instintivamente, percibiendo su autoridad. La mirada de David recorrió los fragmentos del boleto en el suelo, el rostro enrojecido de Sara, y finalmente se posó en Amelia. En ese breve momento, su expresión se suavizó, un destello de profundo respeto reemplazando su habitual severidad. Sin decir una palabra, inclinó ligeramente la cabeza ante Amelia, un gesto tan formal que dejó a los espectadores en silencio. Señora Thompson, dijo David, su voz profunda y resonante, llenando el área de la puerta. Lamento profundamente este incidente inaceptable. En nombre de Geraisen Airlines, por favor acepte mis más sinceras disculpas. Sus palabras fueron claras, deliberadas, cada una cayendo como una piedra en el aire inmóvil. La multitud jadeó, la confusión se extendió entre ellos. ¿Quién era esta mujer para recibir tal reverencia de un hombre como David Harrison? Los ojos de Sara se agrandaron, su respiración se detuvo mientras una ola de pavor la invadía. Los pedazos de boleto a sus pies de repente parecían pruebas de un crimen que no podía deshacer. David se volvió hacia Sara, su mirada cambiando de respeto a una severidad escalofriante. Señorita Bennett, dijo, su voz cortante como una cuchilla, no puedo imaginar qué te llevó a insultar a la presidenta y directora ejecutiva de Geraisen Airlines. La mujer que fundó esta compañía y construyó su reputación desde cero. Se detuvo, dejando que el peso de sus palabras se hundiera. Tus acciones han cruzado una línea que no puede ser ignorada.
La multitud estalló en murmullos, una ola de conmoción y comprensión. Amelia Thompson no era una pasajera común, era el corazón y el alma de Jeraisen Airlines. Los pasajeros intercambiaban miradas de asombro, algunos susurraban furiosamente, otros levantaban sus teléfonos aún más alto para grabar la impactante revelación. Michael Carter, el joven empresario, sintió que su corazón daba un vuelco, su sospecha sobre la importancia de Amelia confirmada. Su teléfono permanecía firme, capturando las palabras de David. Laura Evans, la abogada, se cubrió la boca, sus ojos llenos de una mezcla de asombro y simpatía por Amelia, quien había soportado tal humillación con una gracia inquebrantable. Sara permanecía congelada, su rostro desprovisto de color, sus labios temblando mientras las palabras de David resonaban en su mente. CEO. Fundadora. La verdad la golpeó como un tren de carga, destrozando su arrogancia en pedazos tan frágiles como el boleto rasgado en el suelo. Sus rodillas temblaban, pero se obligó a mantenerse erguida, su mente corriendo en un frenesí de pánico. Había insultado a la mujer más poderosa de la aerolínea, no solo a una pasajera, sino a la mujer que había creado el mismo trabajo del cual Sara se enorgullecía. Los murmullos de la multitud se hicieron más fuertes, algunos pasajeros sacudían la cabeza con disgusto, otros asentían en admiración por la compostura de Amelia. Amelia, a pesar de todo, se mantuvo tranquila, su bastón un pilar de fuerza. Encontró la mirada de David y asintió ligeramente, aceptando su disculpa sin el menor atisbo de arrogancia. Gracias, David, dijo, su voz suave pero cargada de un poder silencioso. No deseo hacer de esto un problema mayor, pero acciones como esta no pueden pasarse por alto si queremos mantener los valores de esta aerolínea. Sus palabras fueron medidas, no acusatorias pero firmes, un recordatorio de los principios que había construido durante décadas. La multitud escuchaba, absorta, percibiendo la profundidad de su autoridad. Los ojos de Sara se movieron hacia Amelia, suplicando en silencio por una salida, pero la mirada de Amelia solo mostraba decepción, no misericordia. El peso de su error oprimía a Sara, más pesado que el juicio de la multitud o la reprimenda de David. Abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras, solo un respiro ahogado. El área de la puerta de embarque zumbaba de tensión, los pasajeros susurraban sobre el escándalo que se desarrollaba ante ellos. Algunos comenzaron a teclear en sus teléfonos, sabiendo que este momento pronto se esparciría en las redes sociales, una historia viral de prejuicio y poder. La mirada severa de David volvió a Sara. Te reportarás a la cabina de mando inmediatamente, dijo, su tono sin dejar espacio a discusión. Este asunto se abordará antes de que salga el vuelo. La multitud observaba, conteniendo el aliento, mientras el mundo de Sara comenzaba a desmoronarse. Amelia permanecía en silencio, su dignidad intacta, un faro de fuerza en medio de una tormenta de caos. La puerta de embarque ya no era simplemente un lugar para abordar un avión, era un escenario donde la verdad había sido revelada, y las consecuencias de las acciones de Sara estaban a punto de desplegarse. La puerta de embarque en el aeropuerto internacional de LaGuardia zumbaba de susurros mientras las palabras de David Harrison aún resonaban en las mentes atónitas de la multitud. Amelia Thompson, la tranquila mujer negra en su abrigo verde esmeralda, no era solo una pasajera, sino la CEO y fundadora de Jeraisen Airlines. Sara Bennett, la azafata rubia que había rasgado el boleto de Amelia en un arranque de prejuicio, estaba pálida y temblorosa, su uniforme azul marino de repente parecía un disfraz que ya no merecía. Los fragmentos del boleto rasgado yacían esparcidos en el suelo de mármol, un silencioso testimonio de su grave error. Los ojos de la multitud la seguían, una mezcla de juicio y curiosidad, mientras la severa voz de David cortaba la tensión. Señorita Bennett, repórtese a la cabina de mando inmediatamente, ordenó, su tono tan frío como el acero. Este asunto se abordará antes de que salga el vuelo. El corazón de Sara latía desbocado, sus piernas pesadas mientras se obligaba a moverse. Un oficial de seguridad apareció a su lado, su expresión neutral pero firme. Por aquí, señorita Bennett, dijo, señalando hacia el puente de embarque.
La multitud se apartó, sus murmullos aumentando, algunos pasajeros aún grababan con sus teléfonos. Michael Carter, el joven empresario, bajó su dispositivo, su rostro tenso de incomodidad. Laura Evans, la abogada, observaba la retirada de Sarah, sus manos fuertemente entrelazadas, dividida entre la simpatía y la indignación. Amelia permanecía en silencio, su bastón de madera tallada firme, sus profundos ojos marrones sin rastro de triunfo, solo una tranquila determinación. El puente de embarque se sentía interminable, cada paso resonando en los oídos de Sarah como un tambor. Su mente corría, repitiendo el momento en que había golpeado la mano de Amelia, había rasgado su boleto y había gritado aquellas palabras condenatorias: gente como tú no pertenece aquí. La verdad sobre la identidad de Amelia, CEO, fundadora, la golpeaba como una ola gigante, ahogándola en pánico. ¿Cómo había podido ser tan ciega? Su prejuicio, tan profundamente arraigado que ni siquiera lo había cuestionado, la había llevado a insultar a la mujer más poderosa de la aerolínea. Al llegar a la puerta de la cabina de mando, sus manos temblaban, su respiración era superficial. El oficial de seguridad llamó, y la puerta se abrió, revelando un espacio pequeño y estéril que se sentía como una sala de juicio. Dentro, el capitán Daniel Foster, un hombre de cabello entrecano y mirada severa, estaba sentado en el asiento del piloto, con los brazos cruzados. A su lado estaba Robert Mitchell, el vicepresidente de Horizon Airlines, una figura imponente conocida por su compromiso con la disciplina y la ética. Los ojos oscuros de Robert eran fríos, su rostro marcado por una decepción que cortaba más profundo que la ira. Sarah se quedó en la entrada, su uniforme arrugado, su moño rubio ligeramente desordenado. El zumbido de la electrónica en la cabina era el único sonido, amplificando el peso del momento. «Cierra la puerta», dijo Robert, su voz baja pero autoritaria. El oficial de seguridad salió, dejando a Sarah sola con los dos hombres. «Señorita Bennett», comenzó Robert, su tono cortante, «es consciente de que sus acciones en la puerta no solo fueron una violación de la conducta profesional, sino también un acto flagrante de discriminación racial». Sus palabras fueron como una bofetada, cada una picando con la verdad. La garganta de Sarah se apretó, sus ojos bajaron al suelo. Quería encogerse, desaparecer, pero no había escapatoria. Robert se inclinó hacia adelante, su mirada implacable. Insultó y humilló a la señora Amelia Thompson, la presidenta y CEO de esta aerolínea, frente a docenas de pasajeros. Rasgó su boleto válido y la acusó de fraude. Quiero una explicación. Ahora. Los labios de Sarah temblaban, su voz apenas era un susurro. Yo no sabía que era ella, tartamudeó, sus manos apretadas a sus costados. Pensé, estaba siguiendo el protocolo, revisando boletos, asegurándome. Sus palabras se desmoronaron bajo la mirada penetrante de Robert. Ni siquiera ella creía en su propia excusa. El protocolo no justificaba golpear la mano de Amelia ni rasgar su boleto. No explicaba el veneno en sus palabras, la suposición de que Amelia no pertenecía allí por el color de su piel. La verdad era más fea, y Sarah la sentía arañándole el pecho. El capitán Foster suspiró, su rostro severo suavizándose ligeramente con desilusión. «Protocolo», dijo, su voz cargada de peso. ¿Qué protocolo permite denigrar a un pasajero basándose en su apariencia? ¿Entiende el daño que ha causado a la reputación de esta aerolínea? Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas, su respiración entrecortada. Quería discutir, defenderse, pero el peso de sus acciones aplastaba cualquier defensa. «Lo siento», susurró, su voz quebrándose. Estaba equivocada. Dejé que mis suposiciones me dominaran. No quise. Robert la interrumpió, su tono cargado de ira controlada. ¿No quiso? Señorita Bennett, sus acciones no fueron un error, fueron una elección. Una elección enraizada en el prejuicio. Necesita hacerse responsable de ello. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran.
Esta aerolínea se construyó sobre la equidad y el respeto, valores que la señora Thompson ha defendido durante décadas. Su comportamiento es una traición directa a eso. Las lágrimas de Sara se desbordaron, sus hombros temblaban. Asintió, incapaz de hablar, abrumada por la vergüenza. Robert intercambió una mirada con el capitán Foster, luego habló de nuevo, su voz resuelta. Realizaremos una reunión del Consejo Disciplinario después de este vuelo para decidir su destino. Por ahora, queda suspendida indefinidamente, con efecto inmediato. No desempeñará ninguna función en este vuelo. Se puso de pie, imponiéndose sobre ella. Le sugiero que reflexione sobre lo que ha hecho, porque las disculpas no bastarán para arreglarlo. Sara asintió débilmente, su mundo desmoronándose. La puerta de la cabina se abrió y ella salió, su rostro bañado en lágrimas, el peso de su error más aplastante que nunca. La cabina de primera clase del vuelo 512 de Geraisen Airlines era un capullo de tensión mientras el avión rodaba hacia la pista en el Aeropuerto Internacional de LaGuardia. Los asientos de cuero de felpa y la suave iluminación hicieron poco para aliviar la pesada atmósfera que persistía después de la impactante escena en la puerta de embarque. Los pasajeros se sentaban en silencio, sus ojos saltaban entre sus teléfonos y la parte delantera de la cabina, donde Amelia Thompson, la CEO y fundadora de la aerolínea, se sentaba con serena compostura. Su abrigo verde esmeralda estaba colgado sobre el reposabrazos, su bastón de madera tallada descansaba a su lado, y su bufanda plateada brillaba sutilmente bajo la luz de la cabina. Sus profundos ojos marrones estaban tranquilos, pero llevaban una profundidad que hacía que quienes se encontraban con su mirada se sintieran vistos de una manera que resultaba tanto reconfortante como inquietante. Sarah Bennett, la azafata rubia que había humillado a Amelia, estaba de pie al fondo de la cabina, su uniforme azul marino arrugado, su rostro pálido y surcado de lágrimas secas. Su suspensión había sido anunciada en la cabina de mando, pero David Harrison, el gerente superior, tenía una última orden. Sara haría una disculpa pública a Amelia frente a los pasajeros de primera clase. La decisión envió una ola de anticipación a través de la cabina. Pasajeros como Michael Carter, el joven empresario, y Laura Evans, la abogada, se enderezaron en sus asientos, sus teléfonos discretamente listos para capturar el momento. El aire se sentía cargado, como si todos supieran que esto era más que una disculpa, era un ajuste de cuentas. David se encontraba al frente de la cabina, su traje negro impecable un símbolo de autoridad. Su mirada severa barrió a los pasajeros, silenciando susurros. Damas y caballeros, dijo, su voz clara y resuelta, lo que ocurrió en la puerta fue inaceptable. Geraisen Airlines no tolera la discriminación de ningún tipo. Para demostrar nuestro compromiso con nuestros valores, la señorita Bennett se dirigirá directamente a la señora Thompson. Se volvió hacia Sara, sus ojos implacables. Señorita Bennett, adelante. Las piernas de Sara se sentían como plomo mientras caminaba por el pasillo, cada paso bajo el peso de decenas de ojos. Su moño rubio estaba deshecho, con mechones sueltos cayendo, y sus manos temblaban mientras las entrelazaba frente a sí. Los pasajeros la observaban, algunos con lástima, otros con juicio. Michael se ajustó las gafas, su expresión una mezcla de curiosidad e incomodidad. Las manos de Laura estaban firmemente entrelazadas en su regazo, su corazón dolía por Amelia pero también se sentía conmovido por la gravedad del momento. Sara se detuvo a unos pocos pasos de Amelia, su mirada baja, incapaz de encontrar los ojos de la mujer mayor. Señora Thompson, comenzó Sara, su voz temblorosa y apenas audible. Se aclaró la garganta, obligándose a hablar más fuerte. Yo, lamento mucho lo que hice en la puerta. Fui irrespetuosa y equivocada al insultarla. Dejé que mis suposiciones nublaran mi juicio, y la humillé frente a todos. Por favor acepte mis más sinceras disculpas. Sus palabras eran vacilantes, ahogadas de vergüenza, pero resonaron en la silenciosa cabina. Inclinó la cabeza, sus hombros temblando, esperando una respuesta. La cabina permanecía inmóvil,
el zumbido de los motores del avión era el único sonido. Amelia miró a Sara, su rostro sereno, sus profundos ojos marrones estudiando a la joven con una intensidad tranquila. No habló de inmediato, dejando que el peso de la disculpa de Sara se asentara. Luego, se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz suave pero poderosa, cada palabra deliberada. Acepto su disculpa, Sara, dijo, haciendo una pausa mientras los pasajeros contenían la respiración. Pero tengo una pregunta para usted, y quiero que la responda con la verdad, aquí frente a todos. La cabeza de Sara se levantó de golpe, sus ojos abiertos de miedo. La cabina pareció encogerse, cada pasajero inclinándose hacia adelante, sintiendo que algo profundo estaba a punto de desarrollarse. La mirada de Amelia no vaciló, su voz firme y clara. ¿Estaría usted aquí, disculpándose conmigo, si yo fuera simplemente una mujer negra común, no la CEO, no la presidenta, sin poder ni estatus? La pregunta golpeó como un rayo, electrificando la cabina. Sara se congeló, su boca abierta pero silenciosa, su rostro perdiendo el poco color que le quedaba. Los pasajeros soltaron suaves jadeos, intercambiando miradas significativas. El bolígrafo de Michael se detuvo a mitad de una nota, sus ojos fijos en Sara. La mano de Laura voló a su pecho, su respiración atrapada ante la cruda verdad en las palabras de Amelia. La pregunta no era solo para Sara, era un espejo frente a todos, exponiendo la incómoda realidad del prejuicio que aún persistía en silencio. La mente de Sara daba vueltas, la verdad de la pregunta de Amelia cortaba más profundamente que cualquier reprimenda. Quería hablar, negarlo, pero su silencio fue una respuesta en sí misma. Si Amelia hubiera sido una mujer común, ¿habría sentido Sara esta vergüenza? ¿Siquiera habría notado su error? La cabina zumbaba con susurros, los pasajeros murmuraban asombrados por la percepción de Amelia. Esa es la raíz del asunto, susurró un hombre en la parte trasera. Tiene razón, murmuró Laura para sí misma, con los ojos llenos de lágrimas. Amelia se recostó, su mirada suavizándose pero aún firme. Piensa en eso, Sara, dijo, su voz suave pero inflexible. Tu disculpa es un comienzo, pero no será suficiente hasta que enfrentes por qué actuaste como lo hiciste. Sara asintió débilmente, las lágrimas corriendo por sus mejillas, su vergüenza expuesta. La cabina se sentía como un aula, con la pregunta de Amelia como la lección, una que perduraría mucho después de que terminara el vuelo. La cabina de primera clase del vuelo 512 de Horizon Airlines vibraba con una intensidad silenciosa mientras el avión ascendía al cielo, dejando atrás el Aeropuerto Internacional de LaGuardia. El suave tintinear de vasos y el crujido de revistas hacían poco para enmascarar la tensión persistente tras la disculpa pública de Sara Bennett. Amelia Thompson, la CEO y fundadora de la aerolínea, estaba sentada en el asiento 1A, su abrigo verde esmeralda doblado cuidadosamente a su lado, su bastón de madera tallada apoyado contra el reposabrazos. Su bufanda plateada captaba la cálida iluminación de la cabina y sus profundos ojos marrones, serenos, miraban por la ventana hacia las nubes abajo. Sin embargo, su presencia llenaba la cabina, una fuerza silenciosa que imponía respeto sin esfuerzo. Sara se encontraba al fondo de la cabina, su uniforme azul marino ligeramente arrugado, su moño rubio deshilachado en los bordes. Su rostro estaba pálido, sus ojos enrojecidos por las lágrimas derramadas en la cabina de mando y durante su humillante disculpa. David Harrison, el gerente superior, había dado una directiva final antes del despegue. Como castigo simbólico, Sara atendería personalmente a Amelia durante todo el vuelo. La decisión envió un murmullo de comentarios entre los pasajeros, algunos asintiendo en aprobación, otros observando con curiosidad. Michael Carter, el joven empresario, se ajustó las gafas, su cuaderno abierto mientras anotaba pensamientos sobre el drama que se desarrollaba. Laura Evans, la abogada, se sentó con las manos entrelazadas, su mirada alternando entre Amelia y Sara, conmovida por el peso del momento. Sara se acercó al asiento de Amelia, una bandeja plateada temblando en sus manos, sosteniendo una taza de té negro con rodajas de limón fresco, como se había solicitado.
Cada paso se sentía más pesado que el anterior, los ojos de los pasajeros siguiéndola como reflectores. Señora Thompson, dijo Sarah, su voz seca pero firme, ¿desea algo más? Mantenía la cabeza ligeramente agachada, evitando la mirada de Amelia, su vergüenza un peso tangible sobre sus hombros. La cabina estaba en silencio, los demás pasajeros fingían leer o sorber sus bebidas, pero su atención estaba fija en las dos mujeres. Amelia se volvió de la ventana, su expresión ni fría ni cálida, sino profundamente observadora. Tomó el té, colocándolo suavemente sobre la mesa del asiento, sus movimientos gráciles y deliberados. Gracias, Sarah, dijo, su voz suave pero clara. Hizo una pausa, estudiando a la joven, y luego preguntó, ¿alguna vez has servido así a un pasajero antes? La pregunta era simple, pero llevaba una profundidad que hizo que Sarah se estremeciera, como si Amelia pudiera ver las capas de orgullo que antes había llevado como una armadura. Sarah vaciló, sus manos apretándose alrededor de la bandeja vacía. No, admitió en voz baja, apenas un susurro. Yo, nunca había tenido que hacer esto. Sus mejillas se sonrojaron, la confesión dolía. Siempre había sido la jefa de cabina, la que daba órdenes, no la que se humillaba ante un pasajero al que había agraviado. Los pasajeros cercanos se inclinaron ligeramente, su curiosidad despertada por el intercambio. Amelia asintió, su mirada firme. ¿Recuerda cómo se sintió cuando me vio en la puerta?, continuó, sin esperar respuesta. Sintió duda, incomodidad. Pensó que era instinto, pero era otra cosa, prejuicio, construido a lo largo de años de ver a personas como yo como menos. Sus palabras eran suaves, no acusatorias, pero atravesaron las defensas de Sarah como un cuchillo. La cabina pareció contener la respiración, los pasajeros escuchando atentamente, algunos asintiendo en silencioso acuerdo. La garganta de Sarah se cerró, sus ojos bajaron al suelo. Las palabras de Amelia la obligaban a revivir el momento en que la había juzgado, basándose en su piel, su bastón, su abrigo sencillo, sin pensarlo dos veces. Yo, no me di cuenta, murmuró Sarah, su voz temblorosa. Pensé que solo estaba haciendo mi trabajo. Pero incluso mientras lo decía, la excusa se sentía vacía, un escudo endeble contra la verdad que Amelia estaba revelando. Amelia tomó un sorbo de su té, su mirada volviendo a la ventana por un momento, como reflexionando sobre una vida llena de momentos similares. No eres la primera que piensa que no pertenezco, Sarah, dijo, su voz suave pero firme. Y no serás la última. Pero hoy, espero que seas de las pocas que aprenda de ello. El cambio empieza con ver lo que has ignorado. Sus palabras no eran solo para Sarah, resonaban entre los pasajeros, que se sentaban en silenciosa contemplación, cada uno enfrentándose a sus propios momentos de omisión o prejuicio. Sarah asintió débilmente, sus manos temblaban mientras acomodaba la manta de Amelia, una tarea que realizaba con un cuidado exagerado, como si pudiera de algún modo expiar sus acciones. Los pasajeros observaban, susurros tranquilos pero significativos llenaban el aire. Michael garabateaba en su cuaderno, impresionado por la habilidad de Amelia para enseñar sin rencor. Los ojos de Laura se suavizaron, su anterior indignación dando paso a un profundo respeto por la gracia de Amelia. La cabina se sentía como un aula, con la presencia de Amelia como una lección viva de dignidad y responsabilidad. Mientras Sarah se dirigía a buscar una almohada para Amelia, sus hombros se encorvaban bajo el peso de su nuevo rol, no solo servir té, sino enfrentar la verdad de su prejuicio. Las palabras de Amelia resonaban en su mente, plantando semillas de reflexión que no podía ignorar. El vuelo se prolongaba, cada interacción con Amelia era un recordatorio del abismo entre quien Sarah había sido y quien necesitaba llegar a ser. Los pasajeros también sentían el cambio, su silencio ya no era de juicio, sino de introspección, agitado por el poder silencioso de una mujer que transformó la humillación en una oportunidad para el cambio. La cabina de primera clase del vuelo 512 de Horizon Airlines navegaba entre las nubes, el zumbido de los motores un telón de fondo constante para la quietud que se había asentado entre los pasajeros.
El drama anterior en el Aeropuerto Internacional de LaGuardia, el estallido prejuicioso de Sarah Bennett y la dignidad inquebrantable de Amelia Thompson, permanecía como una tormenta que había pasado pero que había dejado el aire cargado. Amelia estaba sentada en el asiento 1A, su abrigo verde esmeralda colgado sobre el reposabrazos, su bastón de madera tallada a su lado, y su bufanda plateada atrapando la suave luz de la cabina. Sus profundos ojos marrones miraban por la ventana, serenos pero profundos, como si llevaran el peso de innumerables historias no contadas. Su presencia era un ancla silenciosa, transformando la cabina en algo más que un espacio de lujo, era ahora un lugar de ajuste de cuentas y reflexión. Sarah se movía por el pasillo, su uniforme azul marino ligeramente arrugado, su moño rubio deshilachado mientras cumplía su castigo simbólico, servir a Amelia con meticuloso cuidado. Cada tarea, traer un vaso de agua fresca, acomodar una almohada, ofrecer un plato de frutas, era realizada con una humildad que nunca había mostrado antes. Su rostro estaba pálido, sus ojos ensombrecidos por la vergüenza, pero había una nueva quietud en sus movimientos, como si las palabras de Amelia hubieran comenzado a calar hondo. Los pasajeros observaban, su juicio inicial suavizado en curiosidad. Michael Carter, el joven empresario, estaba sentado con su cuaderno abierto, su pluma pausada mientras observaba la tranquila transformación de Sarah. Laura Evans, la abogada, se recostaba en su asiento, sus gafas reflejando la luz de la cabina mientras procesaba la lección que se desplegaba ante ella. La influencia de Amelia era innegable. Su calma, su gracia, su negativa a desquitarse a pesar de la crueldad de Sarah, habían convertido la cabina en un aula. Pasajeros que antes se conformaban con beber champaña y deslizar sus teléfonos ahora se sentaban en un silencio pensativo, sus mentes volviéndose hacia adentro. Michael, quien había grabado el incidente en la puerta de embarque, reproducía en su cabeza la pregunta de Amelia: ¿te disculparías si yo fuera solo una mujer negra común? Le impactó darse cuenta de cuántas veces había permanecido en silencio en situaciones similares, asumiendo que no eran su problema. Garabateó una nota: el coraje no es solo hablar, es ver lo que está mal y actuar. Laura también sintió una punzada de culpa, recordando las veces que había ignorado pequeñas ofensas contra otros, desestimándolas como no era su lugar intervenir. Sarah se acercó de nuevo a Amelia, esta vez con una bandeja de fruta cortada. Señora Thompson, dijo suavemente, su voz ahora más firme, ¿hay algo más que necesite? Amelia se apartó de la ventana, su mirada era suave pero penetrante. Siéntate un momento, Sarah, dijo, señalando el asiento vacío a su lado. La petición sorprendió a Sarah, y los pasajeros cercanos levantaron la vista, intrigados. Sarah dudó, luego se sentó, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo, los ojos fijos en el suelo. Amelia se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz baja pero clara. Cuando era joven, comenzó, ahorré durante meses para comprar un boleto de avión. Era solo en clase económica, nada lujoso, pero estaba tan orgullosa. Cuando llegué a la puerta de embarque, me dijeron que mi nombre no estaba en el sistema, aunque tenía el boleto en la mano. Llamaron a seguridad, me escoltaron afuera, todo porque era una chica negra con ropa gastada. Hizo una pausa, sus ojos distantes pero firmes. No estaba enojada entonces, solo cansada. Y hoy, cuando rompiste mi boleto, sentí ese mismo cansancio. La respiración de Sarah se entrecortó, sus ojos se llenaron de lágrimas. Los pasajeros cercanos escuchaban, sus rostros suavizados por la empatía. La pluma de Michael se movía rápidamente, capturando las palabras de Amelia. La mano de Laura descansaba sobre su pecho, su corazón doliendo por la joven Amelia, humillada sin razón. Sarah susurró, lo siento mucho. No sabía, no pensé. Su voz se quebró, incapaz de terminar. Amelia asintió, su mirada suavizándose. No pensaste porque nunca has tenido que hacerlo, dijo. Has entrado en lugares como esta cabina sin una segunda mirada, confiada sin tener que probarte. Ese es un privilegio que yo nunca he tenido.
pero puedes aprender a verlo, Sara, y usarlo para mejorar las cosas. Sus palabras eran amables pero firmes, un desafío envuelto en compasión. Sara asintió, las lágrimas deslizándose por sus mejillas, el peso de la historia de Amelia asentándose profundamente en ella. La cabina se sentía diferente ahora, el aire más liviano, como si la historia de Amelia hubiera abierto algo en todos. Los pasajeros intercambiaban miradas silenciosas, algunos susurrando sobre sus propios momentos de descuido o prejuicio. Una mujer con una blusa de seda se inclinó hacia su esposo, murmurando, «Todos lo hemos hecho, ¿verdad? Juzgar demasiado rápido». Un hombre en traje asintió para sí mismo, resolviendo hablar la próxima vez que viera una injusticia. Michael cerró su cuaderno, impactado por la realización de que la dignidad de Amelia no era solo una respuesta a las acciones de Sara, sino una lección para todos. Sara se levantó, secándose los ojos, y regresó a la galera, sus pasos lentos pero decididos. Sola por un momento, se apoyó contra el mostrador, el zumbido del avión envolviéndola. Sus lágrimas caían en silencio, no solo por vergüenza sino por la conciencia naciente de cómo sus acciones habían ecoado una historia de dolor que nunca había entendido. La historia de Amelia no era solo sobre un boleto, era sobre toda una vida de ser cuestionada, descartada, y aún así levantarse. Sara prometió, en ese momento silencioso, empezar a ver de manera diferente. El vuelo continuó, pero la cabina ya no era solo un lugar de lujo. Era un espacio donde los corazones estaban cambiando, donde la gracia de Amelia había encendido una silenciosa revolución de pensamiento. Los pasajeros, incluida Sara, llevaban su lección consigo, una semilla de cambio plantada en el cielo. La elegante sala de conferencias en el ala administrativa del Aeropuerto Internacional LaGuardia era muy distinta de la caótica puerta de embarque donde el mundo de Sara Bennett se había desmoronado horas antes. La sala era austera, con una larga mesa de cristal que reflejaba las duras luces del techo, flanqueada por sillas de cuero negro que se sentían más como asientos de juicio. El leve zumbido de las operaciones del aeropuerto se filtraba a través de las paredes, recordando que el mundo seguía moviéndose afuera. Sara estaba de pie al final de la mesa, su uniforme azul marino de Geraisen Airlines arrugado, su moño rubio suelto y deshecho. Su rostro estaba pálido, sus ojos azules ensombrecidos por el cansancio y la vergüenza, pero había una nueva resolución en su postura, una fuerza silenciosa nacida del vuelo humillante que acababa de soportar. Sentados en la mesa estaban Thomas Bradley, el director de operaciones, y Robert Michey, el vicepresidente, ambos hombres irradiando autoridad en sus trajes a medida. Thomas, con su cabello plateado y mirada aguda, era conocido por su enfoque inflexible hacia la disciplina, mientras que Robert, cuyos ojos oscuros aún llevaban la decepción del enfrentamiento en la cabina, se inclinó hacia adelante, sus manos fuertemente entrelazadas. Una tableta sobre la mesa mostraba videos de pasajeros del incidente en la puerta de embarque, congelada en el momento en que Sara rompía el boleto de Amelia Thompson, los fragmentos esparcidos como evidencia de su error. La sala se sentía como una sala de audiencias, y Sara estaba en juicio, el peso de sus acciones presionándola. Thomas habló primero, su voz firme pero fría. Señorita Bennett, hemos revisado la evidencia, grabaciones de pasajeros, declaraciones de testigos y el informe del señor Harrison. Sus acciones en la puerta de embarque no solo fueron poco profesionales, sino también discriminatorias, dirigidas contra la señora Amelia Thompson, nuestra directora ejecutiva y fundadora, basadas en prejuicios raciales. Esta es una grave violación de los valores de Geraisen Airlines. Hizo una pausa, su mirada penetrante. Antes de decidir su destino, queremos escucharla, ¿por qué lo hizo? ¿Y por qué deberíamos creer que merece seguir en esta aerolínea? La garganta de Sara se tensó, sus manos se apretaron a los costados. Había pasado el vuelo sirviendo a Amelia, escuchando su historia y luchando con la verdad de su propio prejuicio. El recuerdo de la pregunta de Amelia, ¿te disculparías si solo fuera una mujer negra común? Resonaba en su mente, un desafío que no podía ignorar.
Tomó una respiración temblorosa, obligándose a mirar a Thomas a los ojos. Estuve equivocada, dijo, su voz baja pero clara. Juzgué a la señora Thompson por su apariencia, su piel, su bastón, su ropa. Asumí que no pertenecía a primera clase porque me han enseñado, sin darme cuenta, a ver a personas como ella como inferiores. No fue solo un error, fue prejuicio, y me hago responsable de ello. La sala quedó en silencio, el peso de su admisión flotando en el aire. El ceño de Robert se frunció, sorprendido por su franqueza. Thomas se recostó, su expresión inescrutable pero atenta. Sarah continuó, su voz ahora más firme. En el vuelo, la señora Thompson me mostró una amabilidad que no merecía. Me contó sobre sus propias experiencias, sobre serle negado un asiento debido a su raza. Me hizo ver cómo mis acciones la hirieron, no solo como directora ejecutiva sino como persona. Me avergüenzo, y sé que no puedo deshacer lo que hice. Pero quiero aprender, cambiar. Si me dan una oportunidad, lo demostraré. Robert intercambió una mirada con Thomas, su severidad suavizándose ligeramente. Eso es un comienzo, señorita Bennet, dijo, su tono medido. Pero las palabras no son suficientes. Sus acciones causaron un daño significativo, a la dignidad de la señora Thompson, a la confianza de nuestros pasajeros, a la reputación de esta aerolínea. Tenemos videos circulando en línea, llamados a la rendición de cuentas. ¿Por qué deberíamos confiar en que representará nuevamente a Horizon Airlines? Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas, pero se mantuvo firme. No espero confianza ahora mismo, dijo. Sé que tengo que ganármela. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario, entrenamiento, asesoría, lo que sea, para entender mis prejuicios y asegurarme de que esto nunca vuelva a suceder. No quiero ser la persona que fui en esa puerta. Su voz se quebró, pero su sinceridad era inconfundible, una honestidad cruda que cortaba la formalidad de la sala. Thomas tocó la tableta, sus dedos permaneciendo sobre la pantalla. La evidencia es condenatoria, dijo. Podríamos despedirla inmediatamente, y muchos dirían que deberíamos hacerlo. La opinión pública es implacable, y nuestra junta está bajo presión para actuar con firmeza. Hizo una pausa, estudiando el rostro de Sarah. Pero su disposición a admitir su prejuicio, no solo ante nosotros sino ante usted misma, es rara. No borra lo que hizo, pero sugiere potencial de cambio. Robert asintió, su voz firme pero no cruel. Hemos decidido suspenderla sin goce de sueldo por 3 meses, con efecto inmediato. Durante este tiempo, deberá inscribirse en un programa obligatorio de concienciación racial y sensibilidad cultural, supervisado por un consultor independiente. La señora Thompson ha sido informada y tendrá voz en la estructura del programa. Si no lo completa plenamente, será despedida. Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de Sarah. Esta es su oportunidad de demostrar que habla en serio. No la desperdicie. Sarah asintió, las lágrimas resbalando por sus mejillas, una mezcla de alivio y determinación inundándola. Gracias, susurró, su voz cargada de emoción. No los defraudaré. La sala se sintió más ligera, el peso del juicio levantándose lo suficiente como para dejar que la esperanza titilara. Thomas y Robert intercambiaron otra mirada, sus rostros severos insinuando un optimismo cauteloso, influenciado por el enfoque de Amelia hacia la compasión en lugar del castigo. Mientras escoltaban a Sarah hacia afuera, la puerta de la sala de conferencias se cerró tras ella, dejando a los dos hombres discutiendo las implicaciones más amplias. La reunión no se trataba solo de Sarah, se trataba del compromiso de Horizon Airlines con el cambio sistémico, un legado que Amelia había construido y que ahora los desafiaba a mantener. El escenario estaba listo para una propuesta que remodelaría el futuro de la aerolínea, una que solo Amelia podía presentar. La sala de conferencias en el ala administrativa del Aeropuerto Internacional LaGuardia seguía cargada con el peso de la reunión disciplinaria de Sarah Bennet. La mesa de vidrio reflejaba las luces fuertes del techo, y las sillas de cuero negro crujían mientras Thomas Bradley,
el director de operaciones, y Robert Michey, el vicepresidente, conversaban en voz baja. La tableta que mostraba los videos de pasajeros sobre las acciones discriminatorias de Sara yacía inactiva, su pantalla oscura pero su impacto innegable. Sara acababa de ser escoltada fuera, con su suspensión de 3 meses sin sueldo y el requisito de capacitación en concienciación racial colgando sobre ella como un salvavidas que había prometido aprovechar. El aire estaba cargado con la pregunta de qué seguiría, no solo para Sara, sino para la reputación y el futuro de Geraisen Airlines. La puerta se abrió, y Amelia Thompson entró, su presencia cambiando la atmósfera de la sala como una brisa en un bosque inmóvil. Su abrigo verde esmeralda estaba colgado sobre su brazo, revelando una sencilla blusa blanca y su bufanda plateada, que captaba la luz con una elegancia discreta. Su bastón de madera tallada golpeaba suavemente el suelo, cada paso deliberado, sus rizos canosos enmarcando un rostro que contenía tanto calidez como determinación. Sus profundos ojos marrones se encontraron con los de Thomas y Robert, y los dos hombres se pusieron de pie instintivamente. Un gesto de respeto hacia la directora ejecutiva y fundadora que había construido Geraisen Airlines desde sus cimientos. Señora Thompson, dijo Thomas, su voz más suave que durante la audiencia de Sara. No la esperábamos. Por favor, siéntese. Señaló una silla, pero Amelia permaneció de pie, su bastón como pilar de fortaleza. Robert asintió, su expresión severa relajándose. Acabamos de finalizar la suspensión de la señorita Bennett y los requisitos de capacitación, dijo. Creemos que es un paso justo, pero estamos abiertos a su opinión. Los labios de Amelia se curvaron en una leve y pensativa sonrisa. Gracias, caballeros, dijo, su voz tranquila pero cargada con el peso de décadas de liderazgo. He seguido los procedimientos y aprecio su compromiso con la rendición de cuentas. Pero no estoy aquí para exigir un castigo más severo para Sara. Estoy aquí para proponer un camino diferente, uno que podría cambiar más que solo a una persona. Sus palabras flotaron en el aire, intrigantes e inesperadas, captando toda la atención de Thomas y Robert. Se acercó más a la mesa, su mirada firme. Despedir a Sara sería fácil, dijo. Satisfaría al público, calmaría la tormenta en las redes sociales y enviaría un mensaje. Pero no abordaría la raíz de lo que sucedió, el prejuicio que no es solo suyo, sino parte de un sistema más grande que todos navegamos. Creo que Sara puede cambiar, y quiero darle esa oportunidad, no solo por ella, sino por lo que podría significar para Geraisen. Thomas alzó una ceja, escéptico pero atento. Robert se inclinó hacia adelante, intrigado por la visión en su voz. Amelia continuó, su tono firme pero compasivo. En lugar de un programa de capacitación estándar, propongo un curso intensivo de 6 meses sobre concienciación cultural, lucha contra prejuicios y empatía, diseñado específicamente para Sara y supervisado por mí. Incluiría talleres con líderes comunitarios, lecturas sobre racismo sistémico y acompañamiento a empleados en roles que ella nunca ha considerado, agentes de puerta, manipuladores de equipaje, personal de limpieza, para comprender sus desafíos y perspectivas. Si lo completa, podría regresar a un puesto que utilice su experiencia para enseñar a otros. Thomas frunció el ceño, sus dedos tamborileando en la mesa. Con todo respeto, señora Thompson, esta es una inversión significativa en alguien que ha causado un daño considerable. La Junta y el público podrían verlo como demasiado indulgente, especialmente dado los videos virales. Robert asintió, añadiendo, y no hay garantía de que ella cambie. Estamos arriesgando la reputación de la aerolínea por ella. Los ojos de Amelia se suavizaron, pero su voz se mantuvo firme. El cambio siempre es un riesgo, pero el castigo por sí solo no lo crea. La vergüenza de Sara en ese vuelo fue real, y su honestidad en esta sala fue un comienzo. Si la guiamos, podría convertirse en una voz contra el mismo prejuicio que mostró, no solo para nosotros sino para la industria. Y más allá de Sara, propongo que establezcamos un comité de evaluación ética para revisar nuestras prácticas de contratación y capacitación,
asegurando que incidentes como este no vuelvan a ocurrir. Convirtamos este momento en un legado de reforma. La sala quedó en silencio, sus palabras resonando como un llamado a la acción. Thomas se frotó el mentón, su escepticismo dando paso a la consideración. Los ojos de Robert se iluminaron con un optimismo cauteloso, impresionado por la capacidad de Amelia de ver potencial donde otros veían fracaso. Es audaz, dijo Robert, pero se alinea con los valores sobre los que construiste esta aerolínea. Si estás dispuesta a supervisarlo, creo que podríamos convencer a la Junta. Thomas asintió lentamente. Es poco convencional, pero podría sentar un precedente. Lo presentaremos a la Junta, con tu liderazgo como pilar. Amelia inclinó la cabeza, un gesto de acuerdo. Gracias. Me reuniré con Sara para delinear el programa y asegurarme de que entienda el compromiso requerido. Mientras se daba vuelta para irse, Thomas la llamó. Señora Thompson, ¿por qué arriesgarse con ella? Amelia se detuvo, apoyando la mano en su bastón, y miró hacia atrás con una leve sonrisa. Porque a mí me dieron oportunidades cuando otros solo vieron mis defectos. Alguien tiene que romper el ciclo. La puerta se cerró detrás de ella, dejando a Thomas y Robert redactando su informe para la Junta. Momentos después, llamaron a Sara de nuevo a la sala. Sus ojos se agrandaron cuando Robert le explicó la propuesta de Amelia, su respiración se entrecortó ante la oportunidad de redimirse bajo la guía de la mujer a quien había agraviado. No le fallaré, dijo Sara, con la voz cargada de gratitud y determinación. Haré lo que sea necesario. Al salir, una chispa de esperanza se encendió dentro de ella, una creencia de que el cambio era posible, no solo para ella, sino para la aerolínea y más allá. Habían pasado 6 meses desde el explosivo incidente en el Aeropuerto Internacional LaGuardia, pero sus ecos aún persistían en el corazón de Sara Bennett. La sala de conferencias donde había enfrentado su audiencia disciplinaria era ahora un recuerdo lejano, reemplazado por una pequeña instalación de capacitación en la sede de Horizon Airlines en Nueva York. La sala era modesta, con paredes blancas, una pantalla de proyector y filas de sillas ocupadas por nuevos reclutas de auxiliares de vuelo, sus uniformes azul marino impecables y sus rostros ansiosos. Sara se encontraba al frente, ya no como la jefa de asistentes de vuelo que alguna vez ejerció autoridad con orgullo, sino como una mujer transformada, su cabello rubio ahora recogido en una trenza suelta. Sus ojos azules portando una fuerza tranquila nacida de lecciones ganadas con esfuerzo. Su blazer azul marino, un nuevo uniforme para su rol como instructora, se sentía como una segunda piel, un símbolo de su redención. El camino no había sido fácil. La propuesta de Amelia Thompson, un programa intensivo de 6 meses sobre conciencia cultural, antiprejuicio y empatía, había obligado a Sara a enfrentar verdades que había ignorado durante años. El programa, supervisado por la propia Amelia, fue riguroso. Sara asistió a talleres dirigidos por líderes comunitarios que compartieron historias de discriminación que reflejaban las de Amelia, cada una un espejo de las acciones de Sara en la puerta de embarque. Leyó libros sobre racismo sistémico, enfrentándose a términos como sesgo implícito y privilegio blanco que antes le parecían abstractos pero que ahora la golpeaban como revelaciones personales. Acompañó a agentes de puerta, manipuladores de equipaje y personal de limpieza, aprendiendo el peso de su labor invisible y los desaires que soportaban de pasajeros y colegas por igual. Cada tarea, cada historia, desmantelaba poco a poco la arrogancia que alguna vez llevó como armadura. Los momentos más duros eran las sesiones individuales con Amelia. En una oficina tranquila, con la luz del sol entrando por la ventana, Amelia se sentaba con su bastón de madera tallada descansando cerca, su abrigo verde esmeralda a menudo colgado en una silla. Su bufanda plateada un recordatorio constante del día en que chocaron. Amelia no daba sermones, hacía preguntas, escuchaba y compartía historias, de oportunidades negadas, de construir Horizon Airlines contra todo pronóstico, de elegir la gracia en lugar de la amargura. El cambio no es un destino, Sara le había dicho una vez, sus profundos ojos marrones firmes.
Es una elección diaria de ver de manera diferente. Esas palabras se convirtieron en el mantra de Sara, guiándola en momentos de duda y vergüenza. Ahora, de pie frente a los reclutas, Sara sentía el peso de su nuevo rol, entrenar a la próxima generación de auxiliares de vuelo para encarnar la inclusión que Amelia promovía. Los reclutas, un grupo diverso de jóvenes hombres y mujeres, la observaban atentamente, sin saber del viaje que la había llevado hasta allí. Sara respiró hondo, su voz clara y firme. Mi nombre es Sara Bennett, comenzó, y estoy aquí para enseñarles algo más que protocolos de seguridad o cómo servir bebidas. Estoy aquí para hablar sobre el respeto real, para cada pasajero, sin importar quiénes sean o lo que ustedes asuman sobre ellos. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la sala, encontrando las miradas curiosas de los reclutas. Hace 6 meses, cometí un error terrible, dijo, su voz firme a pesar del nudo en su pecho. Humillé a una pasajera, una mujer negra, porque la juzgué basándome en su apariencia. Rompí su boleto, la acusé de no pertenecer a primera clase, y dejé que mis prejuicios guiaran mis acciones. Esa mujer era Amelia Thompson, la CEO y fundadora de esta aerolínea. Un murmullo recorrió la sala, los ojos se agrandaron de asombro. Sara continuó, su tono sincero. Pude haber sido despedida, y muchos dirían que lo merecía. Pero la señora Thompson me dio una segunda oportunidad, no porque la mereciera, sino porque creyó que podía cambiar. Los reclutas se inclinaron hacia adelante, cautivados por su honestidad. Las manos de Sara temblaban ligeramente, pero siguió adelante. Aprendí que el prejuicio no siempre es ruidoso u obvio, está en las pequeñas suposiciones que hacemos, en las miradas que damos, en los silencios que elegimos. Aprendí que cada pasajero tiene una historia, y es nuestro trabajo honrarla, no juzgarla. Conocerán personas que desafiarán sus prejuicios, personas que no, parecen, pertenecer a primera clase, que hablan diferente o que se mueven más despacio. Su trabajo no es vigilar quién pertenece, es hacer que todos se sientan vistos, valorados, respetados. Hizo clic en el proyector, mostrando una foto de una de sus sesiones de capacitación, un grupo de manipuladores de equipaje riendo juntos después de un largo turno. Estas son las personas que mantienen esta aerolínea en funcionamiento, dijo. Los acompañé, aprendí sus nombres, sus luchas. Ellos me enseñaron que el respeto comienza escuchando, cuestionando lo que creemos saber. Si puedo dejarles una lección, es esta: vean la humanidad de cada pasajero, el valor de cada colega, y nunca dejen de aprender a ser mejores. Los reclutas asintieron, algunos tomando notas, otros intercambiando miradas pensativas. La historia de Sara no era solo una advertencia, era un llamado a la acción, un recordatorio de que sus roles conllevaban una responsabilidad más profunda. Mientras hablaba, la puerta al fondo de la sala se abrió silenciosamente, y Amelia entró, su bastón golpeando suavemente. Llevaba un blazer azul marino, su bufanda plateada cuidadosamente colocada, su presencia discreta pero poderosa. Se quedó en las sombras, observando a Sara con una leve sonrisa, sus profundos ojos marrones brillando de orgullo. Sara no la notó, demasiado concentrada en los reclutas, pero el momento se sentía como un círculo completo, un testamento al cambio que Amelia había creído posible. Cuando la sesión terminó, los reclutas aplaudieron, sus rostros iluminados de inspiración. Sara exhaló, sintiendo cómo se levantaba un peso mientras recogía sus notas. A medida que la sala se vaciaba, Amelia se acercó, su bastón firme, su sonrisa cálida. Lo hiciste bien, Sara, dijo, su voz suave pero resonante. No solo les estás enseñando, les estás mostrando lo que es posible cuando alguien elige crecer. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas, la gratitud la desbordaba. Gracias, señora Thompson, dijo, con la voz quebrada. No estaría aquí sin usted. Todavía estoy aprendiendo, pero lo intento cada día. Amelia asintió, su mirada firme. Eso es todo lo que siempre pedí, dijo. Sigue intentándolo, y ayudarás a otros a hacer lo mismo. Mientras Amelia se iba,
Sara se quedó sola en la sala, la luz del proyector proyectando su sombra en la pared. Pensó en la puerta de embarque, en el boleto rasgado, en la vergüenza de aquel día, y en cómo la había llevado hasta aquí, una oportunidad para ser mejor, para marcar la diferencia. Geraisen Airlines también había cambiado. La junta de evaluación ética que Amelia propuso ahora estaba activa, revisando los programas de capacitación y las prácticas de contratación para garantizar la inclusión. El incidente, que alguna vez fue un escándalo, se había convertido en un catalizador, cuyos efectos se extendían por toda la aerolínea y más allá. Sara salió al pasillo, las voces de los reclutas resonaban detrás de ella, su entusiasmo era un recordatorio del futuro que ella estaba ayudando a formar. No era perfecta, y el camino por delante sería largo, pero llevaba la lección de Amelia en su corazón, el cambio era una elección diaria, y cada elección importaba. En algún lugar del cielo, otro vuelo despegaba, llevando pasajeros con sus propias historias, y Sara sabía que, gracias a ella, la próxima generación de auxiliares de vuelo los recibiría con respeto, no con juicio. Y eso, se dio cuenta, era un legado digno de construir. Muchas gracias a todos los espectadores por acompañarnos en el error de una azafata, una lección de respeto. Su apoyo y participación significan el mundo y ayudan a dar vida a historias como esta. Si disfrutaron el viaje, por favor denle un me gusta para mostrar su apoyo y suscríbanse para más narrativas apasionantes y actualizaciones. Sus me gusta y suscripciones mantienen vivas las historias, así que sigamos la conversación. ¿Qué pensaron de la transformación de Sara o de la compasión de Amelia? Dejen sus opiniones abajo.